y, y aparte corre miles de kilómetros por día, semana, mes y año. Yo a Cristian lo conocí, me lo dio a conocer un amigo chelo corriendo una vez 10 kilómetros y le dije que estaba muy cansado, que no podía correr más, que abandonaba correr ese día y me dijo, cuando llegues a tu casa, mirate el video, la repisa en YouTube, documental, que habla un poco de la vida de Cristian. No voy a entrar en detalle, aquel que lo quiera ver después lo puede ver, la repisa en YouTube. Así que, Cris, gracias por estar, gracias por tu tiempo y todo tuyo. Lindísimo, bueno, gracias Ariel. ¿Se escucha más o menos bien? Si me hacen así, ¿eh? Sí, buenísimo. Bueno, genial. Bienvenidos todos. Como bien me presentó Ariel, tengo todos esos papiros, digamos, de psicólogo, escribí un libro, soy consultor, trabajé muchos años en recursos humanos, pero les quiero contar una historia, una historia que tiene que ver un poco con el momento que estamos viviendo todos, con esta etapa de encierro, de cuarentena, en donde, dicho sea de paso, el distanciamiento creo que no es social, sino que físico, porque fíjense, estamos todos juntos, estamos tratando de ayudar a una fundación, tratando de escuchar historias que de alguna manera nos abran, nos despierten, nos hagan sentir vivos, ¿no? Y yo lo que tengo para compartir con ustedes tiene mucho que ver con algo que decía Ariel, que es mi pasión, que es correr. Yo corro hace muchos años, este año cumplo 60 y corro desde hace 30. Y el evento que les quiero contar sucedió hace 10 años, hace bastante tiempo, y no tanto. Fue una carrera en el valle de Tras la Sierra, en Córdoba, una distancia larguísima, 80 kilómetros eran, alrededor del Cerro Champaquí. No sé si alguno de ustedes ha ido por esa zona, pero digamos, los cerros de Córdoba parecen chiquitos, pero son enormes. Este cerro en particular tiene casi 3.000 metros de altura. Y era el primer formato, formato es como el tipo de carrera, que es de ultramaratón, eran 80 kilómetros, y había 24 horas para recorrerlo. Había que ir con una linterna, con comida, con un montón de cosas. Si bien yo tenía alguna experiencia previa en carreras, esta era la primera vez que hacía una cosa tan loca. Y la cuestión es que la historia tiene todos sus condimentos y, como decía Ariel, después si quieren les pasamos el link, porque lo que yo les quiero contar es un pequeño resumen de lo que pasó, pero anticiparles que tal vez fui un precursor de la cuarentena, porque hace 10 años, contra mi voluntad, estuve 2 días y 2 noches sin poder moverme. Para llegar a esa escena, les voy a contar brevemente que se hizo de noche en la carrera. Yo ya había recorrido 60 kilómetros, era una noche sin luna, una de esas noches oscuras en la montaña en que no se ve nada. Todos los corredores tenemos una linterna frontal que alumbra 3 metros apenas, y en realidad por una serie de malas decisiones que tomé, que me di cuenta de que eran malas decisiones después, no durante, equivoqué un sendero y en vez de bajar por el lugar correcto, me caí en un precipicio, de noche, sin saber dónde estaba. Resbalé, me desvié, digamos, del camino correcto, estaba solo, de noche, en una montaña que no conocía, y en ese resbalón caí muy fuerte, la linterna voló, y me quedé toda esa noche a oscuras, enojado conmigo mismo al principio, por la caída, las decisiones malas que había tomado, por qué no había subido, por qué no había encontrado el sendero correcto, hasta que una voz adentro mío, que venía de un curso de autoconocimiento que había tomado hace un tiempo atrás, me dice, el momento presente es inevitable. Y a partir de ahí les aseguro que esa frasecita y esa voz me despejó la cabeza, dejé de recriminarme y acepté la situación, que era una incógnita, porque estaba de noche en un lugar que no conocía, que sabía que era peligroso y que me convenía pasar, digo yo, al modo supervivencia. Entonces saqué algunas prendas que tenía en la mochila, todo a oscuras, a ciegas, me cambié, hacía mucho frío, eran 3 grados aproximadamente, me cambié, me puse una manta de supervivencia, que es una especie de capa de aluminio que en general se usa para resguardarse un poquito del frío, igual me morí de frío. Y esa noche fue la noche más larga de mi vida,
y al amanecer lo que veo es que estoy detenido en una pequeña repisa, se llama una saliente de la montaña, del tamaño de la silla en que ustedes están sentados ahora, y con 100 metros de precipicio a mis pies y una pared vertical de 25 metros para arriba. Imposible salir, ni para abajo ni para arriba. La primera sensación que tuve fue pánico de estar ahí y a la vez alegría de estar ahí, porque si no hubiera caído en ese exacto lugar, que había un tronquito apenas que detuvo mi caída, hubiera terminado en el fondo del precipicio 100 metros más abajo, me hubiera matado, no cabía la menor duda. Entonces, como se darán cuenta, al final salí, y la historia por la cual salí tiene que ver con muchas cuestiones que quiero abordar en esta charla, porque nuestras vidas se van entrecruzando a veces de manera que uno no se da cuenta. Pero además de ese día, estuve toda otra noche y estuve todo otro día siguiente. Yo terminé saliendo de ese lugar gracias gracias a muchas cosas, pero lo que desencadenó el rescate fue que el segundo día, después que una nube había tapado la montaña y no se podía ver absolutamente nada, cerca de las 4 de la tarde vuelve a salir el sol, y yo digo, bueno, esta tal vez sea una oportunidad que me vean, porque yo permanentemente estaba tocando el silbato, gritando auxilio, pero en la montaña, el que ha estado en la montaña sabe que los ecos de la voz desaparecen a los 5 metros, es imposible escuchar. Aún así yo continuaba tocando el silbato y esperando que mi mujer en Buenos Aires, que no la llamé cuando nunca terminé la carrera, la organización, alguien se diera cuenta que estaba perdida. Entonces, a las 4 de la tarde del segundo día se empieza a despejar esa nube pegajosa que estaba ahí. Yo estaba a 2.500 metros de altura y esa nube, yo estaba adentro de la nube, no se podía ver nada. Finalmente se va y lo que llego a ver son unos pájaros sobrevolando, unos jotes. No sé si alguno es de Córdoba o conoce los jotes. Yo en ese momento no sabía que eran jotes, pero veía unos pájaros, me parecían unos condoritos volando arriba de mi cabeza. Y yo los miraba, tenía mis pensamientos, tenía mis emociones, pero no les di mucha importancia. Y al poco tiempo empiezo a advertir que había algunas figuras a lo lejos, en la quebrada, que se empiezan a mover. Yo había tenido alucinaciones ya, fruto de no dormir durante 42 horas, la cabeza empieza a bollar por muchos lados, pero esto realmente no era una alucinación, eran personas. Y era un perro. Y el que me escucha a mí es Felipe, es un perro. Y la historia por la cual los mandan a Felipe y a dos vaquianos a buscarme es porque el dueño de una estancia que estaba ahí muy cerca había visto los jotes, que yo había visto también y no sabía qué eran. Y los jotes son buitres, son parientes de los buitres, y esos bichitos estaban esperando el almuerzo. Yo no sabía que yo era el almuerzo de ellos. Y a veces digo la felicidad del ignorante, ¿no? No saberlo, a veces es bueno. Pero él sí lo sabía, Luis Dorado se llamaba, y los manda. Y a partir de ahí se empieza a desencadenar toda una serie de eventos por los cuales me ven aquí con ustedes. Fue un evento que les diría fue bastante bisagra en mi vida, y a mí me gustaría, después de esta introducción, y en aras del poquito tiempo que hay, contarles también el día después, contarles lo que pasa después, ¿no? Porque hay veces que cuando estamos en crisis parecería ser que no pasa más, ¿no? Parecería ser que estamos atrapados. Yo estuve atrapado ahí 42 horas y les aseguro que me parecía que iba a ser para siempre. Que tenía momentos en los cuales creía y tenía expectativas y después bajaba y después creía que iba a salir y después que no, y después no sabía si iba a pasar una tercera noche. La incertidumbre es algo que afecta mucho a la cabeza, que afecta mucho a la cabeza. Yo estoy seguro que si a cualquiera de ustedes eventualmente los llevara a una pileta y les dijera, mira, te voy a bajar la cabeza 15 segundos, después te voy a levantar. La mayoría de ustedes dicen, ok, 15 segundos es algo razonable. Y una vez que respiran, les digo, ahora va a ser 20 segundos. Y alguno de ustedes va a decir, bueno, 20 ya es un poco más, ¿no? Pero bueno, me la banco. Lo que estoy seguro que nadie de ustedes va a soportar es, te bajo la cabeza y no te digo por cuánto tiempo.
Y esa incertidumbre es lo que a veces nos pone locos, ¿no? No tener noción del fin. Yo no tenía noción del fin ahí en ese precipicio. Sí sabía que si me dejaba llevar por la emoción, iba a perder muchísima energía. Por ejemplo, parte de mi pensamiento siempre estaba con mi familia. ¿Qué pensaría mi mujer, mis hijos? ¿Qué mal que la estarían pasando, pensando que estaba muerto, que me había caído? Pero a la vez sabía que ese tipo de pensamiento era completamente negativo y lo único que hacía era drenarme la energía. Y yo lo sentía que había pensamientos que me tajeaban como si fuera un cuchillo. Y elegía, en la medida en que podía, sacármelos de encima. No pensar en cosas que la verdad que no me aportaban nada. Ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, en esas situaciones límites, la mente va y viene, y yo lo que era muy consciente de los pensamientos que me levantaban y los pensamientos que me bajaban. Ahora, les conté que al principio cuando me caí, mi primera reacción fue enojarme, ¿no? Decía, por qué no paré? ¿Por qué no subí? ¿Por qué no hice tal o cual cosa? Y la voz de esta instructora que me decía el momento presente es inevitable, yo lo tomo como una caja de herramientas. Nosotros llegamos a las crisis con cosas, digamos, ¿no? Con cosas que fuimos aprendiendo. Y las herramientas son nuestros recursos. Y los recursos son aquellas capacidades que hemos ido desarrollando, que no sabemos cuándo las vamos a usar. Si me preguntan a mí, esa frase, el momento presente es inevitable, yo la había entendido, la había interpretado en su momento, pero más como una intelectualización, más como algo de la cabeza. Ahí me di cuenta que efectivamente si no aceptamos con todo el cuerpo y con cada uno de los poros lo que nos está pasando, vamos a tener varios problemas. Entre ellos la situación, pero además nuestra cabeza que se está resistiendo contra lo que está pasando. Y varias veces les podría decir que a lo largo de esta cuarentena a mí me ha pasado muchísimo esto de sentir que ya es demasiado, que esto no termina más. Y bueno, y ahí es donde empiezo como a remontar un poquito el barrilete porque sé que ese tipo de pensamientos no me van a hacer bien. Otra cosa que aprendí es que en la montaña yo buscaba atajos, y la verdad que no hay atajos. ¿Eh? No hay atajos en la montaña y probablemente no haya atajos en ningún otro ámbito de la vida. Hay caminos que hay que atravesarlos, hay caminos que son dolorosos. Cuando estamos todos contentos y felices, viva el camino. El tema es cuando se pone cuesta arriba y se pone complicado, ¿cómo hago yo para soportarlo? Y la realidad es que yo no tengo la receta, yo tengo más preguntas que respuestas, pero ahí en la montaña sí me di cuenta que no hay posibilidad de conseguir un atajo, menos en medio de la noche. Otra cosa que aprendí es que a mí lo que me pasó tuvo mucho que ver con las malas decisiones, y la verdad que las tomé solo. Desde la bajada de la cumbre hasta mi caída, eh, todas las malas decisiones que tomé tuvieron que ver con que estaba solo. No tenía un compañero al cual decirle, vamos por acá, vamos por allá, subimos, bajamos. Probablemente no me hubiera pasado lo mismo si estábamos dos. Entonces, ojo cuando estamos solos y empezamos a maquinarnos y empezamos a, sobre todo como estaba yo, tener este sesgo de exceso de autoconfianza. Yo tenía una confianza extrema, yo no les conté, pero yo venía número 30 en la carrera, 30 en la clasificación, en la cumbre, y éramos 300. Y entonces me engolosiné. Y la verdad que los accidentes en la montaña, fíjense, ocurren más en la bajada que en la subida, porque en la bajada nos relajamos, ya hicimos cumbre, ya no pasa nada, ya me libero, etcétera, etcétera. Nos relajamos, dejamos de prestar atención y ahí es donde se producen los accidentes. En esta, en esta etapa de cuarentena, eh, me pasa lo mismo que me pasaba en el Champaquí. Lo que intento es tener las esperanzas altas, porque las esperanzas vienen del corazón, vienen de la emoción, vienen de las ganas, vienen digamos, de nuestra idea de que esto va a terminar. Esperanzas altas, pero expectativas bajas. Porque la verdad que las expectativas las maneja más la cabeza. Voy a salir mañana, me van a rescatar, pasar, no voy a pasar otra noche acá, y todas esas cosas que le metemos tiempo y le dictaminamos cierta cuestión de temporalidad, a mí por lo menos me hacen mal.
porque después la realidad se encarga de decirme, no, ¿sabes qué? En este caso se extiende la cuarentena 15 días más. Piensen cómo estoy yo, que si no corro es como que me falta el pan, me las estoy ingeniando, estoy bajando al garage, no digan nada, pero tengo vecinos bastante misericordiosos que me dejan correr ahí entre los autos, pero para alguien que está acostumbrado al movimiento como carga, no digo como descarga, sino como carga y como digamos, intercambio de energía, no poder hacerlo es bastante complicado, ¿no? Tardamos bastante en aprender, yo por lo menos. Cuando me pasó este evento hace 10 años, hubo cosas que cambié relativamente rápido. Me acuerdo, por ejemplo, cuando volví a Buenos Aires, estacioné el auto en una playa de estacionamiento y me distraje, y cuando voy marcha atrás siento ruido a chapa. Y había tocado la punta de otro auto, rayé toda la puerta. Y enseguida dije, pero tendría que haberme fijado, pero mirá, como, me estoy apurado y tengo que ir a lo de un cliente, y qué sé yo, y qué sé cuánto, y no sé qué. Te juro que tardé 10 pasos en decir, pero para esto es chapa, es pintura, es una cosa tonta, y no tardé más de 15 pasos en volver a mi estado de ánimo. Entonces, ¿qué es lo que creo que pasa? No es que no me enoje, no es que los enojos siguen, pero son más cortitos. Es como si de alguna manera me diera cuenta tiempo, ¿no? De lo finito del tiempo. Alguien dijo hace muy poquito una frase muy linda, que tiene que ver con que nuestro capital más valioso es el tiempo que nos queda por vivir, cómo lo vamos a aprovechar. Yo sé que no podemos elegir la manera de morirnos. Imagínense que me caí en un precipicio de 25 metros, me salvé contra todas las posibilidades, pero sí creo que podemos hacer algún esfuerzo por elegir la manera en que queremos vivir. Y yo creo que es un esfuerzo diario, ¿no? Es por hoy nada más, son 24 horas, mañana no sé qué va a pasar, pero en cierto sentido estar atento y estar de alguna manera despierto. Creo que es una lucha constante, ¿no? Por lo menos en mí. Es algo que lo tengo que trabajar, ¿no? Hay otros cambios que son más largos, que duran más tiempo, que tardan más, y en mi caso fue un cambio de trabajo. Yo en aquel momento cumplía 50 años, no estaba contento en el lugar en el que estaba, pero no me animaba a cambiar, estaba en la jaula de oro, y después de este evento, creo que tomé el coraje para generar un cambio. No sabía qué iba a hacer, solo sabía que ahí no quería estar, y abrí la puerta y me fui. Y la verdad que fue una movida lindísima. Con el tiempo puedo decir que, por suerte, me pasó lo que me pasó y por suerte me animé al cambio. Yo creo que para ir cerrando y cumplir con el tiempo, Ari, diría que lo último que me gustaría dejarles es que a veces lo más difícil es encontrar el para qué nos está pasando esto. Y yo creo que esa respuesta va cambiando a lo largo del tiempo, hay que preguntársela, hay que tratar de entender. Me da la impresión, y hablo por mi caso, que todavía es esta situación de cuarentena, es como, ¿se acuerdan cuando cayeron las Torres Gemelas? Cuando pegaron los aviones y cae y se veía el humo y no se veía más que eso. A mí me da la impresión que a veces estamos así, que todavía no sedimentó, que todavía no terminó de consolidarse esto, ¿no? Que sabemos hoy, empezamos a entender los efectos de la cuarentena. No entendemos los efectos de la pandemia. Me parece que nos falta, a mí por lo menos me falta todavía recorrer, me falta un poco interpretar qué es esa nueva normalidad. Yo digo en chiste que nunca fui muy normal en el pasado, así que la nueva normalidad no sé muy bien de qué se trata, pero que sin duda será un aprendizaje para tener. Y por último, me parece que cuando hablamos de futuro, creo que nadie lo sabe, porque el que lo sabe no lo dice, ¿no? Y el que lo dice es porque tal vez no lo sabe. Así que por mi parte, millones de gracias por la atención. Si hay alguna pregunta, algún comentario, con gusto. Yo, Cris, voy a decir algo, va a sonar a chivo, pero si alguien tenía duda de algo a la Fundación Ampuy con esta charla, ya está. No hay duda, ¿no? Me parece que empezamos con una primera charla